una nueva edición de Derechos Humanos Sin Fronteras por las pantallas de UCB, y antes de eso queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso por hacer posible esta emisión. Queremos comenzar una nueva interesante entrevista, esta vez con André Greenblatt, quien es doctor en las ciencias de la comunicación de la Universidad de París, pero también es director internacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por estar acá, André. Ahora, un gusto estar con usted en esta emisión. Y qué placer también poder llevar a sus hogares estas temáticas tan importantes de los derechos humanos. André, como doctor en ciencias de la comunicación, necesito partir preguntándote, ¿cómo logramos comunicar lo que son los derechos humanos? Un concepto del cual se habla tanto, pero que tan poco se conoce, que tan poco se ha desglosado y que tan poco se reitera que estos derechos son para todos, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, de etnia, de religión, de política. Sí, la verdad es que la comunicación es un gran desafío y no es fácil hacer llegar a la gente la idea de que cada uno tiene derecho. ¿Ah? Pareciera que el ser humano es más, entiende más fácil cuando violan sus derechos que cuando se le explican los derechos que tienen. Ahora, por supuesto que es un tema que existe desde siempre, incluso de tiempos bíblicos. Voy a citar en 2 segundos. En la Biblia, Abraham convence a Dios de que no destruya Sodoma y Gomorra, o sea, hizo respetar los derechos sexuales de quienes allí vivían, y Dios le dijo, ok, voy a seguir tu consejo. Y Moisés fue el primero en la historia bíblica que luchó contra la esclavitud. Fue un terrorista, o sea, un verdadero terrorista, porque le echó sangre al mar y mató a los primogénitos, o sea, fue un terrorista como no ha habido más en la historia, pero logró la abolición de la esclavitud en ese momento. Por consiguiente, los derechos humanos es un tema muy antiguo en la humanidad, pero se ha hecho difícil que el ser humano entienda que tiene derechos. Hasta que un académico, Jean-Jacques Rousseau, redactó los derechos humanos. Ya van a ser como 300 años más o menos. 200 Porque se habla de 1948, pero esto comenzó mucho antes. Mucho antes, la redacción va a cumplir ya 300 años. Y ese texto, que la primera convención constitucional francesa de 1800, lo incluyó en la Constitución francesa y está hasta el día de hoy en la Constitución francesa. Luego, en 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas lo integró en la legislación internacional. Sin embargo, vaya que ha sido difícil hacerlos aplicar y sobre todo hacer que la gente conozca cuáles son sus derechos. Y los países, prácticamente la gran mayoría, violan los derechos humanos permanentemente. Hay un artículo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que todo individuo tiene derecho al trabajo y que si no pudiere conseguirlo, el Estado tiene la obligación de asegurar sus necesidades básicas. Y eso aquí y en muchas otras partes no se respeta. Y de la misma forma con la salud, por ejemplo, con la educación. Efectivamente. Ahora, si nos ponemos a analizar desde ese punto de vista, ¿cuál es la brecha? ¿Será una falta de educación desde el punto de vista de que no se conocen cuáles son estos derechos? ¿Será directamente una vulneración a los derechos de manera intencional? ¿Será que hay poco empoderamiento por parte, por ejemplo, de los civiles a hacer exigir lo que corresponde? Yo creo que no son creíbles desde el punto de vista de la comunicación. ¿Son utópicos?
¿Algo así? ¿Mm? ¿Que parece algo utópico? Absolutamente. ¿Ah? Si yo voy ahora a Valparaíso, donde yo vivo, y le digo a la gente que vive en las quebradas que la legislación de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, les garantiza una vivienda, no me van a creer. Y aunque le creyeran, quizás Aunque no van a leyera, tener me la van a decir vivienda. que es bonito mi revista, no me van a creer. Entonces, comunicativamente el esfuerzo es difundirlo, pero darles la credibilidad que requiere. La tarea está entonces en difundirlo y que las personas comprendan cuáles son sus derechos. Pero también hay una tarea que creo que es la más importante y la más desafiante en que se cumplan. Y ahí está el Estado, están las autoridades, de qué manera se exigen, porque de lo contrario puede existir una frustración constante, ¿no? De saber que existen estos derechos, sin embargo, que aunque existan y estén establecidos de manera internacional, no se están garantizando. Yo quiero citar una frase de un gran comunicador brasileño, francés, norteamericano, que fue Augusto Boal. Y realmente uno de los grandes en el desarrollo de la ciencia de la comunicación. Y Augusto Boal decía, en una relación de opresión, la responsabilidad es siempre del oprimido. No sé si estoy de acuerdo, pero quiero citarla. Quiere instalarla. Sí, sí, porque ocurre, y estoy hablando desde el punto de vista de la comunicación, yo personalmente milito en Derechos Humanos Sin Fronteras y trabajamos por los derechos humanos y hacemos grandes acciones por los derechos humanos, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a la gente y hacerlos, que la gente misma esté en condiciones de hacerlos aplicar, porque los estados, la verdad es que no los van a aplicar de voluntad propia. O sea, desde su punto de vista, el primer paso es dar a conocer cuáles son todos estos derechos, independiente que estén establecidos. Es una de las tareas, de hecho, que estamos haciendo en el programa Derechos Humanos Sin Fronteras, que ustedes también están trabajando a diario, pero luego de eso es exigirlo de cierta manera para que de esta forma sean establecidos y se puedan otorgar. Efectivamente exigirlo, y por supuesto que dentro de los poderes judiciales de los países democráticos, como el caso del nuestro y otros, hay instancias en donde un ciudadano puede hacer exigir el cumplimiento de sus derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos no se enseñan en la educación ni pública, claro, ni privada, a lo mejor algunas excepciones, pero no se enseñan. Los derechos humanos... ¿Cree usted que hay una voluntad de no hacerla saber? No creo que sea así. Fundamentalmente yo creo que está en este sistema en el que nosotros vivimos neoliberal, acá, al menos en Chile. Yo viví gran parte de mi vida, más años que los que he vivido en Chile, los viví en Francia, que no es una sociedad neoliberal, que no es una sociedad de competencia, sino que de solidaridad, y la palabra solidaridad está en el artículo 1 de la Constitución, y por supuesto que me llama la atención todas esas cosas. Ahora hay un punto que yo quisiera comentar tal vez de Francia, donde nacieron los derechos humanos, ¿ya? Hay instancias controladoras de que se apliquen. Ya. Y esas instancias son ciudadanos que asumen el cargo durante un año y asumen el cargo de... ¿Como observadores? Sí, pero además tienen poder de informar. Constatar. Sí, y observan que se apliquen. En el caso mío me tocó un año porque es como una cosa que es como obligatoria, también me tocó hacer el servicio militar. Algo cívico. Pero una obligación cívica. Me tocó ser controlador de derechos humanos en la Corporación de Vivienda de la región de Poitou-Charentes, que es la que construye casas para la gente más humilde. Y la verdad es que ahí hay un control ciudadano que yo creo que debemos de alguna manera ir
llegando a eso. Y esa es la función de la comunicación. Por eso quise citar a Augusto Boal, este gran comunicador que fue profesor en la Sorbonne y después fue profesor en Harvard, que dijo: en una relación de opresión el culpable es siempre el oprimido. Es bastante controversial esa cita. Así es. No es que esté de acuerdo, pero quise plantearla. Instalarla, sí. Porque viene de un gran comunicador, y lo que tenemos que hacer es empoderar a la gente, a la población, de los derechos humanos, porque estamos frente a una población que en un porcentaje muy alto, estoy hablando de Chile, en un porcentaje muy alto no tiene conocimiento de que existe un tratado internacional o una legislación internacional ratificada por el Congreso, por consiguiente ley de la República en Chile. La verdad es que no se ha difundido, y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo, y esta emisión que UCB Televisión, primer canal de Sudamérica. Impresionante. Sí. UCB Televisión nos brinda esta posibilidad de dar a conocer nuestra labor, de dar a conocer nuestra obra, es muy grande, y tenemos que seguir difundiendo los derechos humanos, porque los derechos humanos deben ser respetados, deben ser aplicados, pero no automáticos, o sea, hay que hacerlos aplicar. Y es una obra que ustedes están haciendo y que con mucho honor también difundimos, pero que es para todos, que es para quienes nos están viendo, que es para usted, que es para mí, y que es para todos los seres humanos de manera internacional. Y justamente quería consultarle, como director internacional de Derechos Humanos Sin Fronteras, es una pregunta que me gustaría que no tuviera respuesta, pero me imagino que se violan los derechos humanos a diario. Desde su punto de vista y desde una mirada internacional, ¿cuál es el derecho humano que más se vulnera en estos momentos? Todos. Sí, sin duda. Sin duda. Me temí esa respuesta. Desde el primer artículo, los seres humanos nacen iguales en derecho, y eso no es cierto. No se aplica. Podemos plantear que hay algunos países en donde tienen sí mayores se aplica, garantías. en donde el ser humano realmente nace, pero piense que hay países en donde hay seres humanos que nacen nobles y otros plebeyos. Eso existe. Por eso que es una labor muy dura, que pide mucho de nosotros y que lo hacemos con mucho cariño y con mucha energía en Derechos Humanos Sin Fronteras, porque el camino que hay que recorrer es realmente muy largo y también es difícil. Le vuelvo a repetir, hay países en donde nace una persona y es declarada noble, y otra que es declarada plebeyo, y el que nació noble tiene derechos que el plebeyo no tiene. Eso aquí en Chile no ocurre, pero sí hay chilenos que nacen en lugares donde no hay escuela. Claro, o que se tienen que demorar kilómetros para llegar a un colegio, que tienen que pagar altos costos para eso poder es una injusticia ingresar. muy grande, o sea, tener que un niño tenga que caminar tantos kilómetros es algo terrible. Pero existe, o sea, niños que nacen donde la escuela está a kilómetros. Es decir, que hasta Eso el día de hoy... Es lo mismo que nacer noble o plebeyo, porque si nace un niño, un chileno, un chilenito recién nacido, que no tiene escuela, no nace igual, nace condenado a una vida de dificultades, de injusticia y probablemente de desdicha. Y eso es lo que tenemos que luchar aquí y en el resto del mundo, porque participamos con otras fundaciones de derechos humanos, en Colombia, en México, en España, en Marruecos, en el Sahara, etcétera, y en Haití también. Justamente por eso quería preguntar por las relaciones internacionales, dado a su cargo a la responsabilidad internacional que tienes entonces para ejercer este tremendo trabajo,
¿Cómo están no solo las alianzas, sino que también las voluntades, no solo políticas, sino que también civiles, de hacer, cumplir o exigir los derechos humanos? Hay una gran voluntad de exigirlo, ¿Sí? de lograr, y para tal efecto existen tribunales internacionales. Sin embargo, son tareas largas y de mucho sacrificio, y a veces de mucha inversión. Volviendo al tema de la comunicación, mi sueño sería que la misma gente hiciera respetar los derechos humanos sin tener que acudir a tribunales nacionales o internacionales para que estos derechos que todos tenemos, pues los tenemos, ¿no? Está ratificado, ¿no? Para que estos derechos realmente se cumplan, se respeten y se enseñen. Eso es lo más terrible, o sea, que el chico llega a la escuela, aquí y en otros países, y tenga que aprendérselos de memoria, como a veces aprenden algunas plegarias los niños. Eso tendrían que saberlo de memoria y saber hasta que termine la vida del individuo cuáles son mis derechos. ¿Y a quién le delegamos esa responsabilidad? ¿Al Estado, a los colegios, a las familias? De dar a conocer cuáles son sus derechos desde pequeños, que entiendan que existe una conciencia de cuáles son los derechos que se deben respetar per se para todos. ¿Por qué tenemos que delegar a la nación o a la república? Por eso, a la familia. Yo creo que Chile tiene esto tan de el Estado, Paternalista, la ¿no? educación, la empresa, y a veces olvidamos el concepto de nación. O sea, todos, no le deleguemos a nadie una tarea que tenemos que hacer todos. Todos debiésemos entonces Exacto. enseñar, exigir, proclamar y Exacto. Cumplir también. Y por supuesto cumplir. Porque los derechos humanos, como usted bien desglosaba, no es solo uno, sino que son varios, que desgraciadamente hay algunos que se hacen un poco más notorios, pero hay muchos otros que pasan desapercibidos, que parecieran normalizarse de cierta forma. O sea, si hablamos en el caso de Chile, y Chile no es el peor de los casos, digamos, o sea, en cierta medida tenemos varios privilegios en lo que se refiere a los derechos humanos. En Chile no tenemos salud para todos, y el Estado chileno se comprometió, ratificado por el Congreso en 1948, a crearla y a asegurarla. Sin embargo, nuestro Estado, o sea, nosotros no hemos cumplido con nuestro compromiso internacional. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque esto trasciende al gobierno de turno. Estamos hablando de que históricamente se están vulnerando de una u otra manera los derechos humanos de los chilenos. Exactamente, en la salud, en la educación, en la justicia, puesto que no hay acceso simple para las víctimas al sistema judicial, no solo las víctimas de justicia penal, sino que también de justicia civil, o sea, las víctimas de las estafas de grandes consorcios, como se ha hablado ahora último, no tienen acceso a la justicia para reclamar. Para quedarnos no con un sabor amargo, sino que con un sabor de esperanza, Andrés. Por supuesto, en los esa es la minutos idea. que quedan, ¿qué mensaje podría enviarle a quienes nos están viendo desde sus casas por las pantallas de UCB Televisión, para que no solo puedan exigir sus derechos, sino que también hacer más propicio que esto sea más justo, que los derechos humanos sean de todos? Compromiso, metámonos a la página de Naciones Unidas o a cualquier página y leamos antes de 24 horas la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no solo nos protege, sino que también es un compromiso que nuestro país firmó y ratificó, es decir, tenemos el derecho y el deber de aplicarlo. Empecemos leyendo la declaración
tratemos de memorizarla en la medida de lo posible, leámosla con nuestros hijos, expliquémosles de qué se trata, expliquémosles que el vecino, aunque no nos guste, tiene los mismos derechos y que los niños del vecino tienen los mismos derechos. Eso está escrito, no es una utopía. ¿Ah? Y explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que los vecinos y la gente que vive en la ciudad, en la aldea, tienen, por supuesto, los mismos derechos y tenemos que no solo respetarles esos derechos, sino que participar para asegurarle que otros también respeten sus derechos. Tenemos que considerar la Declaración de Derechos Humanos como un derecho, pero también un deber, que es el de hacerlos aplicar, y es lo que hacemos en nuestra fundación con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha convicción. Muchas gracias, Andrés Greenblatt, por estar junto a nosotros Muchas gracias en a Derechos ustedes. Humanos Sin Fronteras. Y muchas gracias también a todos quienes nos acompañan en Derechos Humanos Sin Fronteras por las pantallas de UCB Televisión. Gracias, por supuesto, a la Universidad Católica de Valparaíso. Nos vemos en una nueva edición, pero antes unos interesantes anuncios comerciales. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y para apoyar la creación de un colegio intercultural mapuche, la comunidad que preside Grisel Ñancul recibió este sábado 10 de diciembre computadores donados por la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras. Hemos venido para apoyar una iniciativa de esta comunidad que busca instalar un colegio para niños mapuches en esta zona que es tan conflictiva y muchas veces también mal vista por el desconocimiento de la realidad de esta zona. El presidente de la institución, Juan Carlos Moraga, acompañado del director Tomás Barraza, hicieron entrega a Grisel el lonco de la comunidad y otros comuneros del primer grupo de notebooks destinados a estudiantes y dirigentes encargados de dar forma a este proyecto educacional. La actividad programada con antelación es parte de un conjunto de iniciativas que la Fundación, dentro y fuera de Chile, desarrollarán el próximo año. En esta ocasión, junto con agradecer a Derechos Humanos Sin Frontera, este importante aporte, Grisel Ñancul les transmitió el saludo de los presos mapuches recluidos en la cárcel de Angol, quienes con anterioridad habían sido visitados por el presidente de la Fundación. Nosotros llevamos harto tiempo ya en este proceso de recuperación ancestral acá en la 8ª región, la zona de Mulchen. Estamos con nuestros hijos y gracias a unos vecinos que ellos lo han prestado la colaboración para llevar a cabo un proyecto que tenemos, que ha sido nuestro sueño por muchos años, de tener un colegio autónomo mapuche, sobre todo dentro de la comunidad autónoma Licancura, que harto años hemos soñado con este colegio. Durante su estadía, la Delegación de Derechos Humanos Sin Fronteras se reunió con autoridades ancestrales del pueblo mapuche, visitó el terreno donde se levantará el colegio intercultural y se coordinaron actividades futuras para dar forma al proyecto e inaugurar el año 2023 de este colegio intercultural. De igual forma y de manera privada se conversó sobre el apoyo concreto a quienes, siendo parte de este pueblo, se les ha violado los derechos humanos. Específicamente se habló del daño a menores y asistencia legal a los niños que han sido víctimas de la violencia del Estado. Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos el primer capítulo de la segunda temporada de Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa en Chile dedicado a hablar a esta importante temática. Por supuesto, antes de comenzar, queremos dar las gracias a UCB Televisión, nuestra casa televisiva que nos permite estar comunicando y hablando de algo tan importante y llegar hasta sus hogares. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible esta emisión. Para comenzar, quiero saludar a Isabel Castro, dirigente sindical, nuestra primera entrevistada, mujer, qué honor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Quisiera comentar que Isabel está acá no solamente como dirigente sindical, sino que también como miembro de Derechos Humanos Sin Fronteras y está siendo además la primera entrevistada de la segunda temporada. Isabel, quisiera preguntarte cómo está el estado de los derechos humanos de los trabajadores chilenos. Bueno, los derechos humanos hoy día se está dando a conocer, hoy día los derechos humanos lo mantienen ahí no se abarca mucho más.
Y el hecho de ser parte hoy día yo de esto, tengo que transmitirlo y sacarlo de donde está. Y eso me enorgullece ser parte de, y se hacen bonitas labores. Hay que saber, yo creo que hay que educar a las personas, a los trabajadores, los derechos humanos, en qué consiste y en qué los ayuda a ellos mismos, porque derechos humanos lo ven como lejano, como que está para allá, pero es para ti el día a día. Entonces, para mí es una tarea muy linda y hoy día tengo que transmitirla, tengo que educar a los míos, así que en eso estoy y me encanta ser parte de los derechos humanos sin fronteras. ¿Tú has identificado algo similar y crees también desde lo positivo, desde dentro de este compromiso gremial, que se logra ver quizás un compromiso mayor cuando hay mayores beneficios, por ejemplo, cuando una empresa está dispuesta Sí. a velar por los derechos? Sí, ya los tiempos han cambiado y hoy día ya no se puede ver el sindicato es el enemigo de la empresa o la empresa el enemigo. No, hoy día hay que negociar y hay que trabajar. La empresa hace su trabajo y nosotros como dirigentes hacemos nuestro trabajo como sindicato. Entonces vamos a la par. Y hoy día se mantienen esas conversaciones. Y gracias a que hemos avanzado, porque hay que avanzar en el tiempo, no podemos quedarnos en peleas. Hoy día podemos decir que hemos llevado negociaciones donde no son tan favorables como quisiéramos, pero sí hemos llegado a acuerdos donde sí se beneficia a los trabajadores. Hoy día condiciones de trabajo, hoy día en beneficios, en lo que es salud también, que también hoy día lo que es trabajo pesado, todo eso, la empresa igual lo deja muy detrás, no lo enfoca o no se hace cargo de los accidentes de trabajo. Entonces, cuando hoy día hablamos de los derechos humanos, que piensan que solamente por eso hoy día el derecho laboral, o sea, el acoso laboral, el trabajo pesado, todo eso involucra. Y cuando uno le abre la mente a los trabajadores, hoy día nos entienden, hoy día me entienden en la labor que estoy y me apoyan. Y eso cuando les hago sentido, podemos lograr muchas cosas. Yo estando acá, ustedes van a lograr más cosas. La gente se va a interiorizar de lo que es tu vulneración como persona, como ser humano, no solamente laboralmente porque no tiene un traje de trabajo, más allá de eso, de tu espacio donde tú estás, que tú no puedas ser maltratada, que no seas mirada diferente. ¿Por qué? Porque hoy día hay gente extranjera que ha llegado a la empresa y en un momento se les negó la puerta, se les cerró las puertas para que pudieran entrar. Y eran muchos, y muchos con capacidad de estudio, entonces eso nos ayuda como empresa también porque es la cultura, van aprendiendo de otra cultura los mismos trabajadores. Entonces se encontró con lindas personas, extranjeros que llegaron muchos. Comprometidos, ¿no? Claro, y ellos demostraron que ser extranjero y llegar a Chile y abrirse un camino dentro de la planta, haciendo cosas que el chileno no hacía. Entonces también dio espacio para que ellos aprendieran de eso, porque un extranjero puede y yo no. Claro. Entonces, también tuvimos que ver los dirigentes luchar para que dieran esa capacidad. O sea, hay leyes que la empresa no las toma en cuenta, pero si el dirigente no la está recalcando o dándola a ver, la empresa no las toma. Entonces, es la importancia de los dirigentes dentro de una empresa. Y ese trabajo silencioso que están haciendo ustedes, Isabel, y que agradecemos y que están haciendo también tantas otras personas a lo largo de todas las empresas, de todas las pymes pequeñas, grandes compañías, pero que están preocupados de poder velar y también agradecer a las empresas que sí dan derecho y cabida a lo que corresponde a los trabajadores, porque no se trata de enemistar a trabajadores con empleadores, por el contrario, lo que se trata es de lograr educar cuáles son sus garantías, cuáles son no solo sus deberes, sino que también sus derechos. Hasta el día de hoy, Isabel, hay entrevistas de trabajo donde a las mujeres les piden hacer test de embarazo. Sí. Eso es ilegal. ¿Qué otras prácticas podrías desglosarnos para que quienes nos están acompañando en este programa Derechos Humanos Sin Fronteras, qué agradable poder conversar de temas tan importantes y poder democratizarlos, como tú bien dices, este trabajo silencioso que se hace durante tanto tiempo y en tantos lugares de Chile, poder estar acá conversándolo en televisión abierta? Si tú pudieras desglosarlo, ¿cuáles son algunas de las prácticas recurrentes que es una vulneración de derechos, sin embargo, que las personas no lo saben, que hasta ese momento lo normalizaban? Bueno, en la empresa hubo un momento por edad. Ya la edad, hasta cierta edad las mujeres podían ser contratadas, la edad que es fértil, que puede tener embarazo,
la empresa llegó a bajar mucho la tasa de mujeres dentro de planta, y cuando ya nos empezamos a dar cuenta, empezamos a levantar el tema, ¿en qué va? O sea, si llegaban muchas peticiones de trabajo, ¿y por qué no eran mujeres, no eran ingresadas? Entonces, por una cierta edad. Hasta cierta edad eran recibidas y las que no ya eran más adultas, y las adultas también tenían que estar sanas porque le hacían también todo un esquema de, o sea, si tenía algún tipo de enfermedad no podía ingresar a la planta. Hoy día también eso cambió porque vimos que la tasa había bajado mucho de mujeres y empezaron a recibir. Hoy día ya las escuelitas que se forman para ingresar a planta ya son masivas. Llegábamos 20 hombres, 2 mujeres, 10 hombres, 1 mujer, y así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezamos a levantar el tema que está pasando, recorrimos los espacios, hay trabajo para mujeres, no están cumpliendo con la ley como lo exige. Así que se empezó a ingresar mujeres, y el test de embarazo, como tú dices, también era un tema que no correspondía que se lo hiciera. Por supuesto. O sea, si la persona necesita trabajar, tiene que abrirle las puertas, tiene que darle la posibilidad. Y ahí estábamos nosotros, el sindicato de las mujeres, que era el llamado, eran recurridos, o nos llamaban, ¿saben qué? Quise ingresar a la planta y me pidieron esto, ¿corresponde o no corresponde? De hecho, ahora se ha avanzado en ese tema. Pero hay que estar. Si uno no estás diciendo, no estás el día a día, la empresa no se da aludido. Sigue trabajando y sigue normalizando. Las mismas horas de trabajo, como te decía, también, o los puestos de trabajo donde mandan a las mujeres, que también ese era otro, o la mandaban al frío o al lugar más sucio. Para ir desglosando respecto a los horarios laborales, quienes nos escuchan, ¿cómo pueden determinar cuánto es lo que les corresponden, cuántas horas extras se les pueden exigir? ¿Eso se puede determinar con el contrato de cada uno de los trabajadores? Sí, hoy día son 2 horas extras lo máximo que la ley permite que hacer. 2 horas extras diarias. Sí. Hoy día igual estamos en el proyecto de las 40 horas que todas las empresas deberían tomarlo y deberían sacarlo adelante. Y que es progresivo, desgraciadamente, pero que claro, la idea es incorporarlo. Incorporarlo. ¿No? Nosotros hemos tratado de rebajar, son 45 horas que se trabaja semanal, pero logramos que se trabajara sábado por medio. Ya hay un sábado que no se trabaja. Hemos logrado que sea menos en cuanto al horario de colación, que también eran 30 minutos, dice la ley. La empresa lo logramos que en negociaciones colectivas que fueran 45 minutos. Hay secciones donde son 50 minutos. Ya les va cortando la hora. También hay horario de ejercicio que también tiene que hacer. La ley lo exige que tiene que tener para cada rotación. Sus ejercicios compensatorios que se le llaman, ¿ya? Las horas que van al baño y la hora de vestimenta, la hora de baño, que tampoco estaba, y todas esas cosas lamentablemente uno tiene que denunciarlas para que las tomen. La empresa no las toma porque sí, por más que uno lo converse. Tenemos que llegar a denuncia para que la empresa diga, sí, es verdad lo que decía el sindicato. Hemos tenido que llegar a tener que pedir la ley de la silla para decir es necesario sentarnos. Para quienes han tenido que trabajar durante muchas horas de pie. Isabel, ¿cómo está en términos gremiales otras compañías, otras empresas? ¿Has tenido la posibilidad de poder hablar con otros dirigentes sindicales? Sí, tenemos relativamente capacitaciones o encuentros por ahí con otras empresas y vemos la comparativa y siento que sí hemos avanzado y vemos otras mejores en condiciones de espacios que le brindan a los trabajadores, en cuanto a ganancias que también tienen monetariamente y tratos. El trato veo que nosotros acá nos falta bastante. Y ahí es donde uno piensa las jefaturas cómo llegan, qué evaluaciones se le hace para que ellos se hagan cargo de un grupo de personas. Claro, ¿hay jefes o hay líderes? Claro, esa es la disyuntiva. Claro, o sea, cuando ven, me dedico a producir, pero no veo que los que producen son personas, ahí es donde van cayendo en faltas y faltas. Entonces, Isabel, para tratar de no quedarnos solo con lo malo, que está claro que tenemos muchísimo en qué trabajar, no solo delegarlo ni levantar la alerta, sino que también trabajar cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de una compañía, de un trabajo, como personas, como humanos, porque de eso se tratan los derechos humanos. ¿En qué estamos bien? ¿En qué hemos mejorado desde tu punto de vista? Hemos mejorado en que el trabajador está siendo escuchado. Hoy día el trabajador está siendo más empoderado en que tengo quien me represente. Al estar los líderes sindicales, ellos se sienten representados y sienten que hay alguien detrás de ellos.
avanzar en conversación. Las empresas hoy día sí están escuchando a los sindicatos, sí estamos llegando en conversaciones y a lo mejor no es lo óptimo, pero sí llegamos a un acuerdo. Y dando espacio y cabida también a estos acuerdos, a poder conversar, a instalar temáticas tan importantes, es que tú también eres parte de Derechos Humanos Sin Frontera, eres miembro, afortunadamente. Cuéntame cómo llegas, para terminar en los pocos minutos que nos quedan, y de qué manera podrías enviar un mensaje a quienes nos están escuchando afortunadamente hoy día por las pantallas de UCB Televisión. Bueno, aparte de ser dirigente sindical de la empresa, también pertenezco a una federación hoy y soy dirigente nacional también de la CAT. Entonces, de ahí viene la cercanía y ser partícipe de los derechos humanos. Tuvimos ahí Juan Carlos Moraga, quien nos invitó a ser parte de esto, que es muy interesante y a mí me encanta la labor social y veo que hay un mundo grande donde uno puede ayudar a gente y puede transmitir todo esto. Entonces, hoy día, siendo parte de esto, hay que transmitirlo y hay que abrirlo al resto. Ya llevo meses y años ya trabajando con esto y se veía que se iba a abrir una puerta, que íbamos a hacer sin fronteras, y hoy día se logró y hoy día estamos con muchos países, estamos trabajando y queremos ahí avanzar y trabajar, porque hoy día hay que demostrar que somos sin fronteras y todos los países que estamos unidos a sacar derechos humanos hacia adelante. Por supuesto, Así muchas que, gracias Isabel Castro por estar junto a nosotros, trabajadora, sindicalista, mujer, pero también miembro de Derechos Humanos Sin Frontera, que como bien decías ha abierto puertas, no solamente entre otros países, sino que también nos ha dado la posibilidad de abrir las puertas de su casa y poder estar hablando el día de hoy en Derechos Humanos Sin Fronteras por UCB Televisión. No se pierda el próximo capítulo. Y retomamos este primer capítulo de Derechos Humanos Sin Fronteras acá por las pantallas de UCB para seguir con un interesante entrevistado, esta vez Cristian Guzmán, abogado, pero también director jurídico de Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por estar junto a nosotros y quiero partir preguntándote de qué manera te aproximas, de qué manera llegas a Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación a colaborar con esta entrevista. Bueno, esto parte con Derechos Humanos Sin Fronteras desde el origen de la idea de formar esta fundación y principalmente con una actividad y con un informe que se hizo sobre derechos humanos relacionados con la problemática y la tragedia de la migración descontrolada que hay en el norte de África, en la frontera entre Marruecos y España, en el Mediterráneo, digamos, ¿no? Específicamente en la ciudad de Melilla y de lo que se produce ahí con el muro que hay y las personas que migran desde la África profunda y se generan asentamientos bastante tormentosos, digamos, en esa zona, y que las autoridades de Marruecos han estado colaborando y ayudando a esas personas durante mucho tiempo para evitar más problemas con las personas que viven en condiciones muy precarias a veces. Pero en esa época y ahora, ¿cierto?, Marruecos se ha preocupado de esas personas. Estamos hablando de literalmente sin fronteras. Me imagino que de ahí es desde donde nace el nombre de Derechos Humanos Sin Fronteras, pero si pudieras explicarnos también cuál es el significado para ustedes, ya que comenzaste desde los inicios. Sí, esto se trata de una fundación, ¿ya? Y por su naturaleza y su origen es distinto de lo que es una asociación o una corporación. Las fundaciones nacen básicamente, y en eso se diferencian, son obras de amor respecto de una persona hacia el resto de la comunidad. Y luego nos vamos sumando algunas personas con esa iniciativa, digamos, porque el fundador es una persona, por regla general, ¿ya? Y en este caso es una persona humana, puede ser otra fundación, o puede ser una corporación, o puede ser una empresa que haga una fundación, pero en este caso es una persona, ¿ya?, de carne y hueso, que es don Juan Carlos Moraga, que él es el de la iniciativa de crear este maravilloso proyecto, digamos, que se ha extendido en el tiempo y esperamos que dure mucho tiempo más. Y así parte, digamos, esta iniciativa, ¿ya?, que tiene como misión, ¿verdad?, denunciar, recoger denuncias
tratar de colaborar con las autoridades y generar proyectos para, en alguna medida, lograr desde parte de los ofensores, que generalmente son los estados o grandes corporaciones, algún grado de reparación hacia las víctimas, ¿ya? Que es lo que se busca. Y víctimas de derechos humanos hay en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito social, político, ¿verdad? Y también dentro de las actividades propias de la gente que circula por el mundo y que quiere salir o escapar de ciertos lugares para obtener mejores condiciones de vida, ¿ah? Y en este caso nosotros estamos abocados a esta tarea de recoger estas experiencias, plasmarlas en informes que son de vocación internacional, para que la comunidad internacional se entere de lo que está pasando, porque en alguna medida ocurren situaciones y desafortunadamente la prensa, ¿no es cierto?, no tiene a veces el interés o no tiene la oportunidad de darse cuenta de estos eventos traumáticos y no los informa. Entonces las personas no se enteran de lo que está pasando. Por eso es que celebramos poder tener la vitrina de poder estar conversando el día de hoy en Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa dedicado justamente a hablar de derechos humanos, nada más y nada menos que por UCB Televisión, por un canal de televisión abierta. Me imagino que eso desde el departamento jurídico, desde tu formación, debe ser completamente valioso. ¿Cómo está el Estado en estos momentos de Chile respecto a los derechos humanos con el resto de la región, particularmente de Latinoamérica, para después ir contrastando con otras partes? Es una tremenda tarea y una gran oportunidad el cumplir la misión de la Fundación en el sentido de difundir lo que son los derechos humanos como institución, digamos, como institución jurídica de protección hacia las personas vulnerables en algún área. Y también para eso la Fundación ha hecho varias alianzas, por ejemplo con la Fundación Baltasar Garzón hace poco, con las Madres de Plaza de Mayo, también se pretende, digamos, con organizaciones de otros países de América Latina, como de Perú, ¿verdad? Gente en México también está muy interesada en hacer, y organismos internacionales a los cuales nosotros podemos suscribir como colaboradores o como miembros de esas redes. Por ejemplo, en América Latina existe una organización enorme que coordina y agrupa a todos los parlamentos, es decir, a todos los congresos, senados o cámaras de diputados de todos los países de América Latina y el Caribe, y además Canadá incluida. Entonces, a través de eso se puede, nosotros pretendemos formar parte de esa organización que se llama Para América, ¿ya? Y aún más darle más difusión a eso y poder en alguna medida incidir en las legislaciones generales que vienen desde las Naciones Unidas o desde la OEA para poder lograr alguna mejor visibilidad y mejor reparación hacia las víctimas de derechos humanos en toda la región, ¿ya? Y en ese sentido, en estos días nosotros estamos abocados a una tarea de observar cómo está la situación de derechos humanos en poblaciones vulnerables, que es mucha, en el país de Haití. Nosotros vamos a una misión, ahora específicamente el día de hoy, cuando se está grabando este programa, ¿verdad? Y vamos a estar teniendo reuniones con distintas autoridades, con el encargado de la Oficina de Protección de Derechos Humanos. Ya tuvimos una reunión por Zoom el día de ayer en Haití. También vamos a conversar con gente y autoridades en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a conversar con la ministra de Justicia en Haití, esperamos, y así podemos ir escalando hacia otros países que tienen mucha incidencia y relación con Haití, como Canadá, por ejemplo, también, ¿ya? Que es de donde se establecen muchas políticas económicas que hoy día no están surtiendo los efectos que se esperaba de esas políticas económicas. El Pacto de San José de Costa Rica establece derechos civiles y políticos y económicos en favor de las personas. Y habitualmente los derechos económicos o los derechos civiles
no se observan de la misma manera que los otros derechos humanos que también son sumamente relevantes, que afectan a la persona en sí, digamos, como por ejemplo la tortura, que son cosas muy visibles a veces, ¿verdad? Pero también existen los derechos humanos en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, y eso no ha sido muy cubierto por las organizaciones de derechos humanos por la urgencia de los otros temas, pero que inciden en la calidad de vida de las personas enormemente en sus lugares de origen. Lo que tú me mencionas es tremendamente potente y bueno, quisiera desglosarlo porque hay mucha información ahí, pero lo último que me dices es realmente potente porque claro, hay tipo de situaciones que uno claramente puede identificar algún tipo de vulneración de derechos humanos, incluso de cualquier tipo de derecho, uno dice esto no está bien, pero ¿en qué ocasiones se están violando los derechos humanos de manera cotidiana sin que las personas puedan determinarlo, por ejemplo, acá en Chile? Bueno, la verdad es que para un ojo experto en eso es muy sencillo de determinarlo, digamos. Es como claro, en el día a día las personas que no manejan el tema quizás pueden no identificarlo. Como un traumatólogo ve una radiografía e inmediatamente detecta cuál es el problema. Un experto en derechos humanos, que ahora se usa mucho esa palabra, ¿verdad? Pero alguien que tiene mucha experiencia, digamos, en el tema de los derechos humanos, puede fácilmente distinguir una vulneración cuando, porque además un requisito es que sea sistemática, que no sea una cosa aislada. Puede serlo, ¿ya? Dependiendo de la gravedad, si es aislado. Pero la virtud que tiene o el requisito es que debe ser sistemático, a lo menos identificable. Y eso, por ejemplo, los derechos civiles, políticos y económicos de las personas, que es lo que causa las olas de migración descontrolada en la región, que es un problema actual, que es enormemente atendible por la gravedad que eso implica, que millones de personas se desplacen de sus zonas de origen porque en sus zonas de origen no tienen lo suficiente como para sobrevivir: comida, vestuario, alimentación, educación, salud. Entonces, eso es dramático. Por ejemplo, en la zona del sur de Venezuela, que provocó la migración masiva hace un par de años, 2, 3 años atrás, hacia Colombia. Ahí se produjo una crisis humanitaria, que es lo que habitualmente ocurre cuando se acumulan, cuando se juntan millones de personas en un asentamiento sin los servicios básicos mínimos para poder sobrevivir. Hay que pensar y hay que ubicarse desde dentro en lo que ocurre en esas agrupaciones humanas espontáneas, que hay personas de todas las edades, ancianos, jóvenes, gente de edad mediana, madura, niños sobre todo, mujeres embarazadas, ¿verdad?, que llegan a un lugar donde no hay absolutamente nada, ni siquiera luz eléctrica, ni agua potable, ninguna cosa. Y se produce ese problema y se produce la crisis humanitaria que afecta a los gobiernos en lo político principalmente, y ya sabemos que lo político implica una enorme cantidad de burocracia que hace muy difícil la llegada de la ayuda humanitaria, que es lo que se necesita en ese punto. Ahora, para detectar todo eso se necesita como insumo los informes tanto de las agencias de derechos humanos como las agencias públicas. Pero ahí se produce una falta de conversación entre esos dos elementos, porque por regla general las oficinas públicas tienen una estructura diferente, una estructura burocrática que hace muy complejo distribuir la ayuda que viene de los organismos internacionales. De eso hay una experiencia enorme en África. Por algo ya en la década de los 80 se juntaban artistas, ¿no es cierto?, para ir en ayuda de eso, se hacían conciertos, se generaba mucho dinero, lo que es muy bueno. El problema es que eso tiene que recaer en algo concreto, que es lo mismo que ocurre cuando hay algún tipo de desastre natural en Chile, por ejemplo, con la distribución de la ayuda humanitaria o de la ayuda hacia las personas. Se juntan mucha ayuda, muchas mercancías, pero no existe la capacidad ni la logística para distribuirla. Y eso es un problema, ese es el problema final, digamos. El problema es tremendo cuando hablamos sobre todo de la crisis migratoria, pero ¿de qué manera crees tú que se podría atajar
para ir en búsqueda de esa, o reparación, si es que se puede lograr, de esa vulneración de los derechos humanos, comprendiendo que estamos hablando de que son cientos de niños, muchas veces madres indefensas, cruzando fronteras por necesidad, que también se comprende que hay un conflicto político, social, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿de qué manera se puede socorrer, de cierta manera, a eventual crisis? Bueno, lo primero es que el Estado local, ¿no es cierto?, tome conciencia de que existe el problema. El Estado que recibe. El Estado que está teniendo en ese punto, en ese momento, la crisis humanitaria, ¿no? Claro. De En derechos este caso humanos. Chile, ¿no? En este caso Chile, que tiene un problema migratorio descontrolado en la zona norte, pero no solo ahí, también existe en Punta Arenas y también existe en la zona de Puerto Montt. No, y hay una distribución también ya que casi se está homogenizando la crisis. Exactamente. Las autoridades chilenas han tratado de controlar eso poniendo barreras, ¿no es cierto?, poniendo cercos, poniendo, digamos, algunas fronteras no formales en las regiones, porque Chile, por su característica geográfica, ¿cierto?, Es muy complejo. Es tremendamente complejo y es lineal, en este caso, la circulación de las personas, ¿no?, de norte a sur. Entonces la gente se ha acumulado en el norte, los han estancado ahí y no los dejan pasar hacia los focos donde pueden obtener mejores condiciones de vida, que es en el centro de Chile, o muchas veces algunos prefieren irse un poco más al sur, ¿verdad? Pero en ese sentido las políticas públicas chilenas no han sido suficientes porque no ha existido voluntad política para solucionarlo, ¿ya? Porque estamos en una crisis política propiamente tal, para reconfigurar nuestra organización constitucional, nuestra organización jurídica, nuestra organización judicial, que hay discrepancias en eso. En lo personal creo que es un problema más hiperinflado que real en algunos aspectos, ¿ya?, y que se pueden mejorar con otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero en el caso de Haití, por ejemplo, tienen la problemática de que prácticamente toda su institucionalidad quedó destruida con el terremoto del 2010. ¿Ya? No solo su institucionalidad política, sino que además su infraestructura. Claro, con o sea, una crisis política muy asentada además y social. Muy grande, muy aguda, que además tiene evidentemente un sustrato en su población, donde hay un 80% a lo menos de analfabetismo, gente que todavía... Es una economía agraria propiamente tal, la haitiana, ¿ya? Y extractiva en la frontera con República Dominicana, ¿no es cierto?, extractiva mineral. Entonces se han abocado a eso y el problema es que la isla es pequeña y están todos los haitianos en Haití, básicamente. O sea, no pueden salir, cuesta mucho a ellos salir de esos lugares, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a intentar colaborar dentro de nuestras capacidades, levantar un informe de situación para poder presentarlo a las Naciones Unidas y lograr algún tipo de política general en la región que permita en algún modo paliar, digamos, la problemática de derechos humanos en eso, que además nos afecta a nosotros porque tenemos una población haitiana migrante irregular bastante abultada, digamos. ¿Ya? Claro, y por humanidad, me imagino que no la tuviésemos, es algo que le está pasando claro, acá por eso, a nuestros vecinos. Sí, por eso dije al principio que las fundaciones, a diferencia de otro tipo de organizaciones humanas, nacen con una característica y con un sentimiento de amor hacia el resto de las personas, digamos. O sea, estamos en esa lógica, en ese orden de ideas. ¿Ya? Y desde tu punto de vista, ese amor, para llamarlo de alguna manera como combustible a este motor, que son las alianzas, ¿están dando frutos? ¿Cómo ves tú el escenario de no solo América Latina, sino que también el resto del mundo en voluntades para unirse, para velar por los derechos humanos? ¿Cómo están, por ejemplo, las alianzas con la OEA, con la ONU, como tú bien nos mencionabas? Bueno, nos hemos formalizado durante la pandemia, lo que ha sido bastante difícil, pero aún así hemos logrado alianzas, como dije, con la Fundación Baltasar Garzón, directamente con él. Nuestro presidente tuvo una reunión con él, suscribió un acuerdo, un convenio, con las Madres de Plaza de Mayo. Pretendemos incorporarnos a Paramérica, ¿verdad?, que es la organización que coordina los parlamentos en toda América Latina, incluido Canadá,
y en el Caribe, ¿ya? Pretendemos colaborar con CARICOM, que es la Comisión del Caribe, y que ahí hay un tema muy particular y que afecta específicamente a la población afrodescendiente que fue esclavizada desde, por lo menos en esta región. La esclavitud ha existido en toda la historia de la humanidad, pero particularmente por cuestiones comerciales estrictamente de las transnacionales de la época de hace 500 años, digamos, las encomiendas coloniales, etcétera, de los imperios europeos, británico, francés, portugués, holandés en esa época, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos crearon un tráfico enorme de personas hacia el Caribe para asentarlos y obligarlos a trabajar forzadamente en las haciendas de cultivo de algodón, de maíz, de cereales, azúcar, ¿verdad? Y todo tipo de trabajos forzados durante generaciones. Bueno, a partir de la emancipación de los pueblos afrodescendientes del Caribe, especialmente de la mancomunidad británica y francesa, ¿no es cierto?, y la comunidad francesa, se emanciparon y comenzaron a dirigir sus propios destinos. Y hace poco, recién hace poco, con la destitución de la reina Isabel en Barbados, por ejemplo, que esto ocurrió recién el año pasado. Ahora. Si esto parece que hubiera ocurrido hace 500 años, no, recién el año pasado, o sea, menos de un año, el país de Barbados, que es una isla maravillosa, paradisíaca en el Caribe, tuvieron un plebiscito y destituyeron como jefa de Estado a la reina Isabel, ¿ya? Todo esto, evidentemente, con la colaboración también de los británicos, ¿verdad?, que no se oponían con lo mismo que pasaba en Hong Kong con los chinos, etcétera. Son épocas que tienen que terminar, ¿verdad? Y a partir de ahí, CARICOM se abocó a la tarea de la reivindicación de las familias, de los descendientes, de los afrodescendientes de esas comunidades, que son casi toda la población en el Caribe, digamos, en el Caribe afrodescendiente. Y se está pidiendo una reparación a las familias que son herederas de esas fortunas que vienen de la época colonial. De familias que se enriquecieron. Familias que se han enriquecido y que existen hasta hoy. Son fortunas gigantescas, ¿ya? Y hay gente muy conocida en eso. Y esto es algo que puede afectar a muchas personas. Entonces, de alguna forma, eso va a tener que articularse y organizarse, y la organización que lo está haciendo posible es CARICOM. Y nosotros hemos detectado esa circunstancia, no solo en Barbados, sino que también en Haití, por razones obvias, pero en Haití tenía más que ver con el imperio francés en su origen, y también es un tema que ahí es relevante, y de alguna forma hay que lograr encauzar esas pretensiones y obtener o converger en alguna posibilidad de reparación para estas personas en virtud de esa historia tan brutalmente traumática, digamos, que tuvieron. Te quiero dar las gracias, Cristian, no solamente por la entrevista, sino que también por la tremenda contribución que están haciendo en Derechos Humanos Sin Fronteras, particularmente como director jurídico, y también la contribución que están impactando y que espero que pueda perpetuarse con estos próximos proyectos que vienen por delante. Te deseo lo mejor entonces en el viaje. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañan con su sintonía acá en UCB Televisión. Nos encontramos en una nueva edición de Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa que habla de derechos humanos acá en Televisión Abierta en UCB Televisión.